Hay crímenes que irrumpen en la historia como una explosión repentina. Momentos de violencia tan extremos que parecen surgir de la nada, como si el caos hubiera decidido manifestarse sin previo aviso. Pero esa es una ilusión peligrosa, porque la violencia real, la que deja cicatrices profundas, no nace de repente. Se forma lentamente, se acumula, se justifica, y crece en silencio durante años hasta que un día ya no puede ser contenida. Lo ocurrido en North Hollywood, California, el 28 de febrero de 1997, no fue un accidente, no fue una locura momentánea, fue el resultado final de una cadena de decisiones, frustraciones y encuentros humanos que comenzaron mucho antes de que se escuchara el primer disparo. Para entender ese día, hay que mirar atrás, muy atrás, hasta el punto donde todavía no había armas, ni planes, ni titulares, solo personas aprendiendo poco a poco a odiar el mundo que las rodeaba. Es por eso que nos centraremos en dos personas, Larry y Emil. Larry Eugene Felix Jr. nació en 1970 en un entorno marcado por la inestabilidad emocional. No fue un niño abiertamente violento, pero sí profundamente aislado. Desde temprana edad, mostró dificultades para comunicarse, para integrarse, para sentirse parte de algo. En la escuela era introvertido, irritable, desconfiado de la autoridad, no porque odiara las reglas en sí, sino porque sentía que las reglas siempre parecían existir para castigarlo a él. Larry creció con una sensación constante de inferioridad, no siempre expresada, pero siempre presente. Cada fracaso académico, cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio, real o imaginada, se fue acumulando como una deuda emocional que nadie parecía dispuesto a saldar. No aprendió a procesar la frustración, aprendió a guardarla. Durante la adolescencia, encontró un refugio, el control físico. El gimnasio se convirtió en su santuario. Allí podía transformar el dolor emocional en agotamiento físico. Allí podía sentir, aunque fuera por momentos, que tenía dominio sobre algo. Su cuerpo se volvió su armadura, pero junto con esa transformación apareció algo más inquietante, una fascinación profunda por las armas. Para Larry, las armas no eran simplemente objetos, eran símbolos, promesas silenciosas de poder, respeto y control absoluto. En su mente, comenzó a formarse una idea peligrosa, que la fuerza podía corregir aquello que la sociedad le había negado. Ahora pasamos con Emil Matasaranau. Nació en 1966 en Rumanía, bajo un régimen autoritario que marcó profundamente su infancia. Creció en un entorno donde la injusticia no era una excepción, sino una norma. Cuando emigró a Estados Unidos, lo hizo con una expectativa clara: trabajo, estabilidad y reconocimiento. Pero la realidad fue otra. Aunque Emil tenía educación universitaria, nunca logró establecerse. Los trabajos eran temporales, el dinero insuficiente y la sensación de fracaso era lo único constante. Para Emil, el sueño americano se transformó en una promesa rota. A diferencia de Larry, Emil no exteriorizaba su frustración con ira física, la transformaba en resentimiento intelectual. Comenzó a ver el sistema como una estructura diseñada para excluir, para humillar, para mantener a ciertos grupos siempre en desventaja. Dos hombres distintos, dos historias diferentes, pero una emoción compartida: resentimiento. Y fue ese sentimiento el que los llevó a encontrarse, no en un callejón oscuro, no en un entorno criminal, sino en un gimnasio de North Hollywood. Un lugar donde los cuerpos se tensan, donde el silencio pesa, donde los espejos devuelven una imagen que a veces no coincide con lo que uno siente por dentro. Larry ya pasaba horas allí, entrenaba con obsesión, casi como un castigo autoimpuesto. Emil lo observó, Larry lo notó. No hablaron mucho al principio, no hizo falta. Hay personas que se reconocen sin palabras. La frustración compartida crea vínculos invisibles. Con el tiempo, comenzaron a conversar, primero sobre rutinas, sobre esfuerzo, sobre cansancio.
luego sobre trabajo, dinero, oportunidades perdidas y finalmente sobre culpables. Emil puso palabras a lo que Larry sentía, pero no sabía expresar. Hablaba del sistema, de la desigualdad, de cómo algunos nacen con ventajas inalcanzables para otros. Larry escuchaba y asentía, porque esas palabras le ofrecían algo fundamental, una explicación que lo liberaba de la culpa. Ya no era insuficiente, era víctima. Y cuando alguien adopta esa narrativa, el mundo deja de ser un espacio compartido y se convierte en un enemigo. La relación se profundizó, se validaban mutuamente. Cada conversación reforzaba la idea de que estaban en el lado correcto de la historia. El crimen no apareció como una ruptura moral, apareció como una solución lógica. Primero fueron delitos menores, luego robos, después bancos. Cada éxito solamente reforzaba una creencia peligrosa. Somos más inteligentes que el sistema. Pero también aprendían, analizaban, perfeccionaban. El crimen dejó de ser improvisación, se convirtió en su identidad. Larry aportaba disciplina obsesiva, entrenamiento físico, disposición al enfrentamiento. Emil, la planificación, análisis, justificación ideológica. Uno era la fuerza, el otro la racionalización. Juntos construyeron una burbuja mental donde la violencia estaba no solo permitida, sino justificada. Hablaron incluso de la muerte, no con miedo, con aceptación. Y cuando alguien acepta su propio final, los límites desaparecen. La preparación para North Hollywood fue meticulosa, ritualística. Adquirieron y modificaron rifles automáticos. Fabricaron chalecos antibalas reforzados. Estudiaron mapas, tiempos de respuesta, protocolos policiales. No planeaban huir como ladrones, planeaban resistir como combatientes. El banco elegido no fue casual. Conocían la zona. Sabían que las patrullas locales no estaban preparadas para un enfrentamiento de ese nivel. En su mente, ese lugar sería el escenario final. La mañana del 28 de febrero de 1997 parecía común, tal vez demasiado. Entraron al banco vestidos de negro, cubiertos completamente, armados hasta los dientes. Desde el inicio, el plan comenzó a fallar. El dinero era menor, la policía llegó rápido, y entonces, Larry tomó la decisión que llevaba años pensando. Disparó. No por pánico, no por error, por pura decisión. Durante 44 minutos, North Hollywood dejó de ser una ciudad. Se convirtió en un campo de batalla. Balas atravesaban patrullas, civiles huían aterrados. Policías superados en armamento se protegían como podían. Algunos agentes tuvieron que abandonar la escena para ir y conseguir rifles en armerías cercanas. Todo fue transmitido en vivo. El mundo observó incrédulo cómo dos hombres habían llevado la violencia urbana a un punto nunca antes visto. Milagrosamente, no hubo civiles muertos, pero muchos quedaron heridos. Y algo más se perdió ese día: la sensación de seguridad. Las víctimas no siempre aparecen en las estadísticas. El final fue inevitable. Larry Phillips, herido y rodeado, decidió no rendirse. Se quitó la vida. Emil Mateserenau cayó gravemente herido y murió minutos después por pérdida de sangre. No hubo juicio, no hubo confesiones finales, solo silencio. Después vinieron los cambios, mejor armamento policial, nuevos protocolos, pero ninguna medida técnica que pueda responder la pregunta más inquietante: ¿en qué momento se pudo haber detenido todo esto? Porque antes del rifle, antes del chaleco e incluso antes del disparo, hubo un niño ignorado, un adolescente frustrado y un adulto que encontró en otro la validación de sus ideas más oscuras. North Hollywood no fue solo un crimen, fue una advertencia. La violencia no comienza con el gatillo, comienza cuando el resentimiento encuentra justificación y nadie lo confronta. Y ese es el verdadero código criminal.